Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermosa palabra que hoy el Señor nos quiere refrescar una y otra vez. Esta porción bíblica nos permite traer el tema: la iglesia debe vivir en acción para cumplir su visión. Quiero que lo digas conmigo. Sé que te sentaste, pero puedes tomar impulso y decirlo conmigo: la iglesia debe de vivir en acción para cumplir su visión. Y este tema o esta temática está enmarcada al tema 2022, una iglesia edificándose en amor. Una iglesia que se edifica es una iglesia que comprende desde el punto de vista bíblico que estamos llamados a vivir en acción para cumplir nuestra visión que viene de parte de Dios. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar en este día y de manera introductoria podemos comprender lo que Dios hace. Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que parecen imposibles. Es lo que Dios hace. Hace algunas semanas decíamos que la iglesia está llamada a la unidad en una visión. Llamados a la unidad en una visión. Y posteriormente a ello decíamos que el ejercitarse de la iglesia es en oración para su visión. Y decíamos la última vez que el resultado de esa oración trae el nacimiento de una visión. Hoy el Señor quiere que comprendamos que para poder cumplir esta visión que ha nacido, es importante que la iglesia esté accionando, viva diariamente en acción. Y ahí podemos comprender a lo que Dios se refiere en este día, cuando nos hace ver que Él se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que parecen imposibles. A menudo Dios moldea a ciertas personas con características un poco interesantes, son especiales, experiencias y capacitaciones que los preparan para el servicio a Él. Es lo que Dios hace en la vida de cada hijo de Él. Y por lo general las personas no tienen idea de lo que Dios tiene preparado y guardado para ellos. Es importante conocer a Dios, es importante conocer su revelación para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. En el caso de Nehemías, Dios lo preparó a Nehemías para utilizarlo y poderlo llevar a un lugar, a un momento, a un cumplimiento de una visión. Lo llevó a un cumplimiento de tareas imposibles para muchas personas, según lo que registra la Biblia. Lo hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2, cosas que parecían realmente imposibles ante los ojos de los hombres, pero para Dios todo es posible. A pesar de algunos momentos de duda que experimentó en este caso Nehemías y malestares que habían, él demostró grandemente su fe en Dios. Motivado por una visión que creyó firmemente que venía de Dios, se atrevió a confiar en el Señor soberano. Se atrevió a confiar en el Dios vivo y verdadero para así cumplir esta visión, sabiendo de que Dios había prometido tantas cosas. Y Nehemías veía lo que se había escrito ya, lo que estaba relatado de parte de Dios, las promesas de Dios, y por eso él creyó y pudo avanzar. Nehemías dijo al pueblo lo siguiente, como referencia a Nehemías 2:20, que ya lo hemos leído antes: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos vamos a levantar y vamos a edificar. Una palabra que más que verla desde el punto de vista motivacional, creo que era una palabra poderosa para fomentar la convicción del por qué hacemos lo que hacemos para Dios.
Nehemías entendió que si no dependía de Dios para llevar la obra a buen fin, jamás se iba a lograr. Jamás se iba a lograr. Nehemías lo tenía muy bien claro y podemos ver lo que él dice en Nehemías 4:14, nuevamente como referencia. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Y ahí lo leíamos hace un momento, hicimos énfasis 2 veces en aquello. Nehemías entendió la fe, es importante, el contenido de la fe genuina que requiere acción práctica. Por un lado, él había entendido la necesidad de confiar en Dios y por eso alentó al pueblo a avanzar, a edificar, pero también comprendió que la fe genuina requiere acción práctica y por eso le dijo a todos: acordaos del Señor, grande y temible. Pero no quedó hasta ahí, sino que dice enseguida: y pelead por vuestros hermanos, por vuestras mujeres, por vuestras familias, por vuestras casas. Hay que accionar. Estos 2 puntos de vista son importantes en el día de hoy para poder comprender por qué estamos llamados como iglesia a vivir en acción para cumplir nuestra visión. Hay que deconstruir para construir. A veces tenemos paradigmas, hemos traído a través de la tradición o de la enseñanza que anteriormente en un momento dado asimilamos y no nos deja ver bien claro que todo cristiano está llamado a tener fe, pero también a accionar, sin desconocer la soberanía de Dios. Por cuanto Nehemías confió en Dios, pudo avanzar con firmeza y pudo completar con éxito la visión que Dios le había dado. Una visión que la hemos venido analizando desde el capítulo 1. Cualquiera que sea el reto que usted y yo podamos en estos días estar enfrentando, Dios nos ha prometido algo importante. Si creemos en Él, Él nos puede prosperar y Él nos puede dar las fuerzas y Él nos puede dar todo lo que necesitamos si confiamos en Él para cumplir nuestra visión. No se descontextualice ni se tergiverse el tema de ser prosperado. Hablamos de una prosperidad espiritual, porque nosotros como hijos de Dios no andamos atrás de los materiales, sino más bien del crecimiento espiritual, porque nuestra riqueza, nuestra herencia está en la eternidad. En tal sentido, ante todo lo que hoy el Señor nos permite recordar y poner un punto introductorio, vamos a ver cómo debemos de accionar en nuestro diario vivir para cumplir nuestra visión. ¿Cómo debemos accionar? Y lo vamos a ver a través de 4 acciones. Y la primera tiene que ver con previsión. La acción de prever. El enemigo siempre conspira para atacar la obra de Dios. Usted y yo no podemos caminar ingenuamente, vivir ingenuamente, sabiendo de que a nuestro alrededor el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no significa que esto genera batallas o guerras que hoy en día se llaman guerras espirituales, batallas espirituales. No estamos llevando hacia allá el enfoque de este mensaje, pero sí a ser prevenidos. Estar siempre con la acción de pensar de que el Señor nos envía a no dormir, a no estar prácticamente durmiendo. Digo a alguien, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Hay gente que tiene que dormir porque es necesario biológicamente, pero hay gente que vive dormida. ¿Por qué? Porque en realidad no se da cuenta de la acción que como iglesia tenemos que realizar. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, ponga mucha atención a estos nombres, Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Dice versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué provocó el avance de la obra? Una conspiración desde las mismas tinieblas para ir contra ellos, atacar a Jerusalén y hacerle daño. Subraya esa última parte, hacerle daño. Los enemigos se juntan con un propósito claro. Por ejemplo, cuando muchas veces usted y yo
Vivimos en esos días que no queremos ni siquiera levantarnos de la cama. A veces no nos queremos levantar de la cama porque parece que todos están en contra nuestra. Decimos, ¿para qué me levanto de la cama si siento que el mundo está contra mí? Así como se levantó el enemigo contra el pueblo de Dios en el tiempo de Nehemías, el enemigo se sigue levantando hoy por hoy para atacar e ir en contra de todos los hijos de Dios. Donde el diablo no está metido es en las discotecas, ni en los bares, ni en los prostíbulos, ni en las barras, ni en los moteles. El diablo no anda detrás de los suyos, el diablo anda detrás de todos los hijos de Dios, porque el objetivo de él es que usted sea destruido. El enemigo no soporta que la obra de Dios avance. El enemigo no soporta que usted y yo crezcamos espiritualmente, que oremos más, que ayunemos más, que estudiemos más la Biblia. Él no soporta eso, le encoleriza, le fastidia, le molesta todo aquello. Cuando quieras reparar tu vida espiritual, cuando tú quieras reparar los muros de tu familia, de tu matrimonio, el enemigo no se va a quedar quieto y hará lo imposible por ir detrás de ti y destruirte. Eso es lo que el enemigo busca. Por eso nosotros tenemos que ser siempre precavidos. La previsión es importante. Cuando tú avanzas, el enemigo conspira para ir detrás de ti. Y eso no debe de provocar cobardía, por si acaso, o creer de que mejor estamos en el mundo porque ahí el enemigo no nos molesta. Cuidado con pensar de esa manera. Por eso Dios llama a su pueblo a esforzarse y a ser valiente, a perseverar, a no desmayar y a avanzar, porque el que va delante de nosotros es el Dios de Israel, es el vivo, el santo, el 3 veces santo, el que dice que va delante de nosotros. Y si Dios va delante de nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Nadie. Cuando quieras entonces reparar algo en tu vida, tienes que entender que el enemigo viene detrás de ti. Podemos observar en lo que acabamos de leer de que ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Mira el avance de la obra, ya eso es un indicador, la obra había avanzado. E incluso el versículo 6 habla de en qué estado se encontraba, a la mitad ya. Y eso como contexto. En este sentido, los muros era solo la mitad de lo alto de cómo debería de ser. Todavía no estaba terminada la obra, pero había un avance importante. Por lo tanto, los enemigos de la obra se encolerizaron mucho. Se encolerizaron mucho. ¿Quién cree que se ríe cuando una iglesia se cierra? Dice, los vencí. ¿Cuántas iglesias cerradas usted ha visto en Guayaquil? Da tristeza de ver edificaciones que fueron levantadas para predicar la palabra de Dios y hoy están cerradas. El que se pasea ahí es el diablo. Y dice, los he derrumbado, los he tirado abajo, tiré abajo sus muros, he destruido esta iglesia. Pero cuando alguien viene y quiere levantar esa obra, la sociedad se opone, porque a veces prefieren que se abra un prostíbulo antes que se abra una iglesia de sana doctrina. Así actúa la sociedad hoy por hoy. En tal sentido debe de ser que la obra de Dios a menudo encoleriza al enemigo de nuestras almas. Con frecuencia debe de enfurecerse contra el progreso realizado por el pueblo de Dios. Cuando tú y yo predicamos la palabra, llevamos el evangelio a las personas que no conocen de Cristo y que están perdidos en este mundo, el diablo se molesta. Y si se molesta el diablo, que se moleste. No está mal hacer enojar al diablo, que siga enojado. Usted predique la palabra, comparta la palabra, sobre todo en estos tiempos en los cuales vivimos, amados hermanos, tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos de dolores de parto, tiempos de guerras. No hablamos de un rumor de guerra. En lo que pasa allá en Ucrania no es rumor, es una guerra y la gente está muriendo. Y en una guerra todos pierden, nadie gana. No hay ganador en una guerra. Solo los ingenuos creen que hay ganadores en una guerra. Todos pierden de parte y parte, unos más que otros. Estos son los tiempos en los que vivimos, amados hermanos. Y si el enemigo se molesta porque usted predique, que se moleste. Ya no era un asunto de intimidación lo que veíamos en este contexto de Nehemías. Hablamos ahora de confrontación. Según lo que hemos leído, el objetivo es directo, atacar al líder. Y ahora incluyen que querían hacerle daño. En la última parte del versículo que leímos hace un momento, decía hacerle daño.
hacerle daño. Y conspiraron todos a una para venir a atacar. Querían atacar. Conforme el trabajo progresaba, los enemigos pensaban más en serio cómo hacer de que eso se derrumbe nuevamente. ¿Cómo lograrlo? Ahora no solamente se quejaban o se burlaban, ahora hay amenazas. Ahora planean violencia. Ahora es un ataque directo. Por un lado, usted lo puede ver desde un punto de vista, esto parece serio. Parece serio. El muro era construido para proteger de los ataques y la violencia. Pero al parecer lo que estaba ocurriendo era que la construcción del muro iba a provocar violencia. Un poco interesante el análisis de esta postura. Y podría provocar ataque. Qué paradójico y contradictorio. El pueblo pudo haber pensado y de manera fácil, ¿para qué vamos a esforzarnos? Todo esto puede ser inútil. A la larga ellos van a ganar. A la larga ellos nos están intimidando, nos están amenazando, quieren hacer violencia. Mejor quedémonos tranquilitos aquí y no pase nada. Puede ser un pensamiento de mucha gente. Pero también por otro lado, esto que parece serio no era tan serio en absoluto. ¿A qué nos referimos? Debemos de recordar que ellos hablaron de atacar. Y ahí aparece el nombre de Sanbalat y Tobías. Ellos esperaban que la amenaza del ataque fuera suficiente. Ellos esperaban que amenazar intimidara, como muchos a veces ante la amenaza verbal retroceden y regresan y se meten abajo de la cama y no quieren salir a predicar la palabra de Dios. Más o menos recordando las palabras de Jesús, ¿para dónde se debe de poner o dónde se debe ubicar una lumbrera? ¿Encima de una mesa o debajo de una mesa? Muchos cristianos están debajo de la mesa. Muchos se esconden debajo de la mesa porque lo que está provocando el enemigo son sus amenazas. Voy a ir detrás de ustedes y los voy a destruir. Y nos olvidamos de que Dios es grande y temible, que Dios es todopoderoso y mi Dios ya venció al diablo. La victoria de Jesús en la cruz venció al enemigo de nuestras almas. Y el enemigo de nuestras almas está vencido. Pero aún vencido, siempre busca amenazar. Esperaban que esta amenaza fuera suficiente. Satanás usa la misma estrategia de miedo. Satanás es astuto y siempre utiliza estrategia contra nosotros. Y si somos paralizados por la amenaza, entonces quiere decir que la amenaza de Satanás ha funcionado. Tengamos en cuenta aquello. Cuando en la parte final del versículo que leímos hace un momento, este versículo 8 dice, y hacerle daño, usted al igual que yo podemos analizar algo importante. Esta es una estrategia de Satanás para crear confusión en el pueblo de Dios. Una persona confundida es una persona que está desorbitada, que no encuentra ubicación, no hay orientación y comienza a deambular y a perder su rumbo. Eso es lo que busca muchas veces Satanás como estrategia, confundir al pueblo de Dios. Lo busca confundir. Un pueblo confundido nunca avanzará ni podrá cumplir la obra de Dios, menos alcanzar la visión para la cual ha sido llamado. Normalmente son confundidos porque son distraídos. Hay muchas detracciones, hay muchos detractores que sutilmente entran a las iglesias, muchos trucos de las tinieblas del enemigo de nuestras almas y hace que los cristianos pierdan el enfoque. Jesús nos hace ver que nuestra mirada, nuestros ojos deben de estar puestas en Él, no en el mundo. El diablo lo sabe bien, que una vez que tú quitas la mirada de Jesús, te vas a hundir. Y Pedro lo experimentó. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió en el agua. Mientras Pedro tenía la mirada en Jesús, caminaba sobre el mar. El mar para el judío era mal. Todo lo malo venía del mar y por eso el judío veía que todo esto tenía una relación importante. Cuando tú pones tu mirada en Jesús, puedes saber que vas a caminar sobre todo obstáculo, sobre toda adversidad, porque quien es el que te ha llamado es el Todopoderoso. Por eso, amado hermano, la gente confundida se distrae fácilmente y esto es producto del engaño de Satanás. Te hace ver la visión distinta. Nuestra visión es de largo alcance. Nuestra visión no es pequeña. Nuestra visión viene de parte de Dios. La primera acción con la que debemos de vivir diariamente para alcanzar nuestra visión es la previsión.
tenemos que estar atentos de que el enemigo conspira cada vez que nosotros avanzamos. Segunda acción, oración con fe y obras. Este es uno de los puntos de vista más polémicos que yo me he encontrado a lo largo de la vida cristiana, y lo van a ver por qué. Pero el Señor nos habla de que nuestra oración tiene que ser con fe y obras. Las armas que Dios nos dio, ¿cuáles son las armas que Él nos ha dado? Son poderosas en Cristo Jesús para derribar todo argumento de Satanás, ¿sí o no? Comenzamos con la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que esta es una arma poderosa? Gloria a Dios, ¿no? Levanta tu arma en este día. Tu arma de la milicia espiritual que Dios nos ha dado se llama la Biblia, que contiene la palabra de Dios. La oración es otra de las armas poderosas que Dios nos ha dado. Y por eso las armas que Dios nos dio son poderosas para responder ante la conspiración del enemigo. Vamos al versículo 9 de Nehemías 4, que dice lo siguiente: entonces oramos a nuestro Dios. Mira ahí lo que tiene en las manos, la oración. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y es importante tener en claro este principio para nuestra vida diaria en Cristo Jesús. Todo ataque del enemigo se tiene que repeler y defender en oración y vigilancia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Cuando el enemigo ataca, usted repele en oración, amados hermanos, en oración, pero también en vigilancia. Velak y orak, hermanos, no es algo que está de más en la vida de un cristiano. No es solo orar, sino también velak. Cuando vemos en el versículo que leímos hace un momento, este versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios. Nada los haría detenerse, dependiendo de Dios a través de la oración. Si tú eres una persona que vive en oración delante de Dios, sabes de que es la fe que te mueve, el conversar con Dios, descansar en Dios, y nada te va a hacer detener. Pudieron haberse rendido. Este grupo de hermanos de aquella época de Nehemías, de judíos, de este pueblo relegado, ellos pudieron haberse rendido creyendo que el continuo ataque era un fracaso de parte de Dios, porque mientras ellos oraban, ¿qué estaba planeando el enemigo? Tirar abajo, atacarlo, violencia, destruir nuevamente todo ello. Pero cuando vemos nosotros esta palabra, entonces oramos a nuestro Dios, esta expresión, amados hermanos, nos invita a ver que ellos, a pesar de estar viendo que el enemigo quería atacar, Dios era el que determina y seguirá determinando en su soberanía qué hacer. Dios permitió que continuara el ataque a pesar de que pudo haberlo eliminado instantáneamente. Para Dios, ¿usted cree que es algo imposible? Muchos creen con este tipo de pensamiento: ¿por qué Dios no permitió que Jesús escapara de sus enemigos en el Getsemaní? ¿Por qué Dios no permitió que Jesús se baje de la cruz? Muchos cuestionamientos erráticos. Dios es soberano. ¿Acaso a Dios le falta poder? Él es el Todopoderoso. ¿O usted lo duda? Dios es el Todopoderoso, pero Dios permite ciertas cosas porque su propósito va más allá de lo que nosotros podemos mirar. No lo entendemos porque somos nosotros finitos, Él es infinito. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios actúa de una manera distinta. Usted vio cuando, según lo que leemos en la palabra de Dios, cuando llegan a apresar a Jesús, lo que inmediatamente hace Pedro es quitar, pues obviamente, esa espada de uno de los soldados y quitarle una oreja. ¿Acaso Jesús alentó y le dijo: Pedro, bien hecho Pedro, el resto también sígame y nos vamos a ir aquí a espada y patadas? No. Jesús inmediatamente tomó la oreja y le restauró la oreja. Las cosas no se hacen a nuestra manera, se hacen a la manera de Dios. Y es lo que Dios nos hace ver aquí. Dios permitió el ataque a pesar de que pudo haberlo eliminado instantáneamente. Sin embargo, Él permitió que continuara. Sin embargo, lo permite. Dios le agrada ver a su pueblo que dependa de Él. A Dios le agrada ver a un pueblo orando. A Dios le agrada ver un pueblo unido. A Dios le agrada ver que su pueblo busca de Él de manera unánime.
Cuando vemos un pueblo unido, vemos un pueblo fuerte y Dios le agrada. Por algo dice en su palabra que es bueno para Él y agradable para Él ver que su pueblo se congrega y actúa en coinonía, en unidad y en hermandad. Hay mucha gente que está consciente de lo que dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es solamente un acto de reflexión, de remordimiento, pero no de arrepentimiento. Cuando la gente está remordida, solo da vuelta en el mismo lugar, 360 grados, y no sabe cuándo va a parar. Pero cuando alguien se arrepiente y esta palabra obra en él, entonces inmediatamente comprende que es necesario congregarse. Hablaba con un hermano el día de ayer, tuve la oportunidad de hablar con algunos ayer, pero uno en especial le hacía ver la necesidad de congregarse. Y este hermano me decía, tengo yo muy claro aquella situación, mi familia tenemos en claro. Yo le decía, ¿qué impide entonces que puedas congregarte? No te olvides que un carbón fuera de la fogata es un carbón que no sirve para nada. No puede dar uso ni va a dar función en base a para lo que fue creado. Es un carbón que se pone negro o algo como medio blanquinoso, frío, y no sirve para dar fuego. Pero cuando ese carbón es metido nuevamente en la fogata, vuelve a dar su funcionamiento. Es importante congregarnos, amados hermanos. Es importante velar de manera junta. Dios estaba actuando sobre un pueblo. Dios permitió muchas cosas para este pueblo. Dios hizo su obra perfecta para edificar los muros y edificar a su pueblo. A Dios no le interesaba que los muros solamente estén levantados. Esto es piedra, cemento, arena, mano de obra. Pero a Dios le interesa más que estos muros levantados físicamente, que era lo que representaban hasta ese momento los muros de Jerusalén, que las vidas sean edificadas, que el pueblo sea edificado, que el pueblo sea levantado. Esta postura de oración nos hace ver la parte de fe. Ellos oraron porque tenían fe. Cuando usted tiene fe es porque ora. La gente que no tiene fe no ora para nada. Solo el temor o el miedo les obliga a acordarse de que Dios existe, pero no hay una relación. Pero mira que esto no queda ahí solamente en la fe. Ellos dicen, pusimos guarda. Pusimos guarda. Esos guardas no estaban de adornos. Esos guardas tenían que cumplir un propósito. Ellos también sabían que la oración no significaba que no debían de hacer nada. Ellos lo tenían muy en claro. La oración no significa de que solo oro y no hago nada. La oración va más allá. Ellos usaron el santificado sentido común que Dios le da a su pueblo para hacer lo que debían de hacer, protegerse contra el ataque, usando siervos de Dios dispuestos a hacer el muro hasta que el muro fuera construido. Para nada sería difícil imaginar en ese contexto a un súper religioso. Nada sería difícil imaginarnos en ese momento. Un religioso legalista, tal vez un fariseo de fariseos, preparándose ahí para decir estas palabras. Mira, Nehemías, por favor, yo te pido que te quedes ahí. Oramos y es suficiente, no necesitamos ninguna guarda. Hemos orado y Dios nos va a proteger. Amados hermanos, si usted tiene frío, ¿qué hace? Se arropa, ¿o no es así? Uy, Señor, tengo frío en mi cama. Señor, quita este frío de mí. Y el Señor te dice, ahí está la sábana, arrópese pues. ¿O usted cree que solo orando para que le quite el frío? Y el Señor te dice, ¿para qué te di manos? ¿Para qué te di pies? ¿Para qué te di sentido común? ¿Para qué te he dado inteligencia? ¿Para qué te he dado sabiduría? No es para que la uses. Pero muchas veces sacamos de contexto. Nehemías probablemente le hubiera respondido, si estamos parafraseando, en esta postura de lo que pudo haber ocurrido en ese momento, respondiéndole a este súper religioso: sí, Dios nos protegerá y lo va a hacer mientras nos encuentre haciendo y cumpliendo nuestra responsabilidad delante de Él. Pongan la guarda. Usted deja abierta la puerta de su casa porque Dios guarda su casa. A ver, les hago esa pregunta porque es muy básica.
¿Cuántos duermen con la puerta abierta de su casa? Es que somos cristianos y yo le he puesto el mezuzá ahí en la entrada de la puerta, entonces aquí no viene nadie a robarme y la puerta está de par en par. ¿A cuántos ingenuos no les han robado por esto? Es culpa de Dios, es que Dios se durmió. Amados hermanos, Dios nos manda a utilizar la sabiduría. Si no la tiene, pídala, Él la da en abundancia. Dios da abundancia de sabiduría para el que no la tiene. Cuando vemos un área de nuestra vida cristiana que necesita atención particular, no es suficiente orar. No es suficiente solo orar, hay que actuar. Usted necesita poner una guarda también. Necesita darle atención especial y tomar la responsabilidad en esa área de su vida hasta que usted haya sido fortalecido, caminando en victoria consistente delante de Dios. Amados hermanos, oramos y actuamos. La oración es importante en fe con el actuar nuestro. Nuestras oraciones no sustituyen nuestras acciones. No lo va a hacer. Y es lo que yo siempre le digo, e incluso se lo digo a mis hijos. ¿Ustedes le piden a Dios que les ayude en el examen? Sí. ¿Y están estudiando? No, entonces van a caerse. No le echen la culpa a Dios. Usted ora pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, conocimiento. Señor, pon favor y gracia. Y el Señor te dice, vaya a estudiar, hijito, deje de ver televisión. Comprendamos, amados hermanos, que nuestras oraciones no sustituyen nuestras acciones y hacen que nuestras acciones efectivas lo sean para la obra de Dios. Nuestras acciones van a ser efectivas para la obra. Mira lo que dice también a continuación de día y de noche. Este versículo es importante, amados hermanos. Ellos pusieron guarda y lo pusieron, dice, de día y de noche. ¿Qué demuestra esto en la vida de Nehemías? Él estaba decidido, no iba a dejar la seguridad de la luz del día ni que la somnolencia de la noche les arruine este trabajo y los detuviera. Día y noche. Y en tal sentido podemos ver que Nehemías combinó en todo sentido, constantemente, la oración con la preparación y el planeamiento. Él planeó. Él estaba claro de que la oración era importante, pero había que actuar. Su pueblo confiaba en Dios y al mismo tiempo mantuvo vigilante sobre lo que se había encomendado. Es importante, amados hermanos. Muy a menudo oramos y oramos a veces por orar, pero no averiguamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga, amado hermano? ¿Qué es lo que quiere que haga? Usted ora con Dios, pero usted ora con entendimiento, ora con determinación, ora con convicción. Cuando oramos y no sabemos lo que Dios quiere que hagamos, es porque dejamos a un lado la palabra de Dios. Debemos de recordar que para yo ir a orar, para yo orar delante de Dios, primero tengo que estar saturado de la palabra. Si esta palabra de Dios no está en mi vida, ¿de qué converso con Dios? ¿De qué hablo? ¿Cómo yo sé lo que Él quiere que haga? Mostramos a Dios que hablamos en serio en oración cuando combinamos la oración con el pensamiento, la preparación y el esfuerzo. Lo que Nehemías hizo, de acuerdo a lo que podemos comprender el versículo leído, es enviar un mensaje poderoso, importante para que el pueblo lo comprenda de esa manera, y lo hace ver en tres instancias. Primero, le envió un mensaje al pueblo de Dios. Todos estamos comprometidos con la causa. Amén. Todos estamos comprometidos con la causa. ¿Estamos o no estamos comprometidos con la causa? Gloria a Dios. Estamos comprometidos con la causa, esto tendrá éxito, porque Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Segunda instancia, envió un mensaje a los enemigos y diciéndole, no tendrán éxito. Señores enemigos, no tendrán éxito. ¿Por qué no tendrán éxito? Porque Dios ya los ha derrotado. Haremos los sacrificios que sean necesarios para ver concluida la obra de Dios. Aunque los días sean agotadores, las noches sean sin descanso,
no importa, la obra de Dios continúa y no será detenida. El 13 de marzo del año 2020 le dijimos a la situación negativa que no solo el Ecuador vivió, sino que la vivió todo el mundo, y que todavía hay ciertos rasgos después de 2 años aproximadamente. Nosotros como iglesia dijimos: se cierra el templo, la iglesia sigue abierta. Amén. ¿O no lo hicimos así? ¿Hay alguien de ustedes que se quedó en el aire? Hubo palabra, hubo oración, hubo alabanza, hubo testimonio. La iglesia de Cristo, a pesar de la pandemia, a pesar de la amenaza, a pesar de toda situación difícil, la iglesia se mantuvo en pie, porque no le pertenece a un sistema, a un gobierno o a un estado. Le pertenece al que vive y reina, al que pagó un precio tan alto como fue su sangre preciosa en la cruz de Calvario. Por eso, amado hermano, el mensaje que le enviamos al enemigo es: no tendrás éxito a pesar de lo que tú intentes. Tercera instancia, envió un mensaje a Dios: Dios, confiamos en ti. Dios, dependemos de ti. Dios, descansamos en ti. Nuestras vidas están en tus manos, ¿y quién nos puede arrebatar de tus manos? Amén, hermano. Cuando oramos, usted tiene que saber que esa oración de fe trae acción, y Dios se agrada de ver a un pueblo que acciona para cumplir su visión. Amados hermanos, tercera acción en este sentido: fortalecidos. Acción de ser, amados hermanos, fortalecidos es cuando usted busca de Dios. Primero usted habla de previsión, habla de oración, pero ahora hablamos de fortaleza. Tenemos que ser fortalecidos día a día, y usted lo hará mientras se mantenga conectado, mientras usted se mantenga activo, mientras se ejercite en la vida de iglesia. Si usted está activo delante de Dios es porque está en intimidad. Somos desafiados a resistir sin importar de dónde venga el ataque. Dios nos llamó a cobardes, y Dios le dijo bien clarito a todos sus hijos: esforzaos y ser valientes. Cuando llega el ataque desde adentro, por medio del desaliento entre el pueblo de Dios, porque la obra afloraba, o la obra que se había hecho, o la que estaba delante de ellos, se veía demasiado grande. Versículo 10, amados hermanos. Dice Nehemías 4:10: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores. Ya se puede imaginar, ¿no? Los que tenían que acarrear escombros y todo esto, ¿no? Se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Quién dijo eso? Y dijo Judá. Las fuerzas de nuestros hombres, los que acarrean, se han debilitado. El trabajo que tenemos por hacer es mucho. Y dijo Judá. ¿Quién representa a Judá? Judá se suponía que debía ser la tribu más fuerte y valiente. La más fuerte y valiente era esta tribu. La que debería de ser era la tribu de los grandes reyes y finalmente del mismo Mesías. Es lo que se esperaba. Y es interesante que justo la tribu que posteriormente sería llamado el León de Judá, y caracterizada por su fortaleza y su fuerza, es la tribu de la cual nacería el Mesías. Y miren lo que dicen en este versículo leído. Claramente ellos manifiestan las fuerzas de los acarreadores. En otras palabras, estamos cansados, estamos débiles, esto es mucho que hacer, llama a otros que hagan este trabajo, yo no lo voy a hacer. Era un desafío especial, amados hermanos, para gente que estaba debilitada. Un mensaje especial, pero también había un desaliento para Nehemías al recibir este mensaje de la tribu de Judá. Nehemías, a lo mejor, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá dicho en ese momento? ¿Cómo habrá pensado? ¿A dónde habrá ido a refugiarse? ¿A haber llorado? ¿A haber gritado la impotencia? Bueno, yo espero de ellos algo más, y sin embargo se debilitan. Sin embargo se han derrotado fácilmente. Yo espero más de esta tribu. Nehemías y los judíos que estaban reconstruyendo Jerusalén se habían mantenido fuertes ante el rostro del ataque, pero las fuerzas se acababan. El muro ahora era la obra que se había reconstruido hasta la mitad, pero el muro
es casi continuo. Se tenía que seguir levantando obstáculos especiales. Había mucho escombro todavía. Había fuerzas debilitadas. Y cuando vemos esta expresión, amados hermanos, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Este mensaje o este ataque venía desde adentro. Nehemías no lo estaba recibiendo de Tobías o de otras personas enemigas. Estaba recibiendo un mensaje de desaliento de adentro. Dice el versículo 6, que lo mencionamos hace un momento, el punto en el que se encontraba el muro. Nehemías 4:6 dice como referencia: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ese punto es peligroso. Cuando creemos que hemos hecho mucho y creemos de que ya no hay nada más por hacer, o ya estoy tan cansado de todo lo que he hecho, mira el recorrido, mira todo el esfuerzo, mira los años de trabajo, mira lo que hemos logrado, es un punto peligroso. No es suficiente solo estar bien. Y muchos equipos han tenido una gran primera mitad de todo lo que se ha alcanzado, pero sobre todo, solo para perder en los últimos minutos. Grandes ministerios se han venido abajo porque hemos bajado las manos, porque nos hemos sentido cansados. La obra de reconstrucción ha ido muy bien, se han superado los obstáculos, pero el juego no había terminado. La obra se tiene que terminar, y la obra termina cuando Dios lo dice. Amén. ¿Cuándo usted se va a jubilar de cristiano? Alce la mano el que ya piensa jubilarse de cristiano. A ver, una manito levantada, quiero ver una ahí levantada. No hay ninguno que se quiera jubilar de cristiano. Bueno, es que ya tengo 25 años como cristiano, pastor, es hora de jubilarme. ¿Será acaso que así funciona? La obra del Señor termina cuando Él dice terminó. ¿Cuándo va a terminar la obra del Señor? Solo Él lo sabe. Mientras tanto, usted y yo tenemos que seguir avanzando. La obra del Señor continúa. No importa si el hombre externo se va debilitando, porque el interno se va fortaleciendo. Y gloria a Dios por aquellas palabras del apóstol Pablo. Es interesante ver cómo describe en este sentido, en el versículo 10, una situación importante. Los escombros aparecen en esta escena, a pesar de que los muros ya estaban por la mitad, a pesar de que había un gran progreso, a pesar de que habíamos avanzado mucho, aparece esta expresión, escombros. Son muchos todavía. En nuestra vida cristiana no se puede construir mucho para la gloria de Dios hasta que todos los escombros hayan salido de nuestras vidas. Hay muchos escombros muchas veces en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos escombros venimos dejando del pasado? ¿Cuántos escombros están a nuestro alrededor? ¿Cuántos escombros tenemos por delante? Si hay escombros, la obra no puede continuar. Se necesita eliminar todo el escombro, sacar la basura, que puede ser un trabajo desalentador, pero hay que hacerlo. No podemos edificar el muro si hay escombros todavía en nuestras vidas. No podemos levantar los muros de nuestra familia. No podemos levantar nuevo vallado si hay escombros aún que tienen que ver con todo lo malo que experimentamos en la vida anterior sin Cristo. Por eso, amado hermano, es necesario comenzar a limpiar, pidiéndole las fuerzas a Dios, porque tenemos que seguir construyendo los muros de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestro ministerio, de nuestro hogar. Antes que pudieran levantar los muros, tenían que derribar y se tenía que eliminar los escombros. No podemos avanzar si hay escombros. Tenían que bajar antes de poder subir. Es importante, amado hermano. Tenemos que dejar limpio todo para poder construir. Muchas veces hemos acumulado mucho escombro en nuestra vida y eso nos debilita. Nos debilita mucho. Y podemos ver las razones. Y me voy a tomar el tiempo, amados hermanos, para leer estos versículos, para poder comprender por qué estos hombres estaban débiles,
¿Por qué estos hombres se debilitaron y se quejaron? ¿Por qué Nehemías sintió un golpe desde adentro? ¿Por qué Nehemías sufrió un ataque interno? Vamos a ver el versículo 16 y 17 de Nehemías 6, que dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, mira el versículo 17, que es importante. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas, o sea, Judá y también Tobías se carteaban. Los hombres de Judá se carteaban, porque dice ahí claramente, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Interesante punto de vista para comprender la debilidad de estos hombres que dijeron: estamos cansados. Los principales de Judá estaban interactuando con el enemigo, socavando las bases, coqueteando con el mundo, interactuando con ellos. Y Nehemías nos hace ver más adelante lo siguiente, en el 13, capítulo 13, 15 al 16. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Eso para el judío, eso era cosa seria. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Jerusalén. Vemos, amados hermanos, que esta gente estaba haciendo negocios en el día de reposo, algo que para ese entonces, según lo que Dios había dispuesto en la ley, eso no era permitido. Era desobediencia a Dios. Esto era lo claro que veíamos en la vida de este pueblo. Un pueblo que simplemente se dedicaba a interactuar y a conversar con el enemigo. El desánimo viene de adentro, porque el amigo se mezcla con el enemigo. En otras palabras, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Usted sabe que ser amigo del mundo es enemigo de Dios? ¿No lo sabía? Pues entérese, amado hermano, recuérdelo y téngalo presente. No podemos desde aquí, desde adentro, desde la casa del Señor interactuar. Por eso se debilitaron. Por eso muchos prefieren buscar fácilmente las cosas del mundo que las cosas de Dios. Por eso para muchos es más fácil y muy fácil dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de congregarse, dejar de tener una vida de iglesia, porque el mundo los atrae. Son débiles. Vamos a salir a evangelizar. No, tengo que trabajar, estoy cansado, tengo que hacer tantas cosas, pastor. El sábado es para el descanso de la familia. Pero vámonos a ver un partido, vámonos a una fiesta, vámonos de vacaciones, y todo el mundo deja botado todo. No importa si me botan del trabajo, no importa si se queda acumulada la ropa, no importa si no come el marido o no comen los hijos, nos vamos de vacaciones. ¿Cuánta gente piensa de esa manera? Le decían a Nehemías prácticamente lo mismo. Estamos cansados, ya no queremos trabajar más, ya hemos hecho suficiente. Amado hermano, mucho cuidado con ello. Cuando llega el ataque desde afuera, vemos en el versículo 11 de Nehemías 4: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo planea un ataque sorpresa. Nuestros enemigos dijeron claramente en este versículo, muy importante analizarlo, estas cosas que estaban planeando. Las cosas ya estaban en un mal estado y los desanimados trabajadores sentían ganas de rendirse. Ahora el enemigo planeaba su ataque sobre esos trabajadores para eliminarlos, a los que estaban reconstruyendo los muros.
Dice que no sepan ni vean. Es muy dudoso que estos enemigos supieran exactamente cuán desanimados estaban, hablando de manera literal, ¿no?, estos hombres. Pero los consejeros desde las mismas tinieblas, estos que asesoran desde el punto de vista espiritual, desde las mismas tinieblas, sabían qué debían de hacer, porque ellos espiritualmente estaban bajoneados. Casi podemos imaginar en las filas espirituales lo que estaba pasando, lo que estaba surgiendo. Los adversarios del pueblo de Dios estaban planeando destruir. Ahora es tiempo de atacar. Ataquemos a este pueblo débil, a este pueblo que no ora, a este pueblo que no lee la Biblia, a este pueblo que no se congrega, a este pueblo que ya está cansado de la obra. Es fácil de destruirlo. El ataque viene de afuera. Y ellos sabían que el desánimo o el estado desanimado de Israel hacía posible una victoria del mal. La gente está debilitada porque está cambiando las preferencias. Dejamos a Dios para último momento. Los ataques que sufrimos de las fuerzas espirituales, desde las mismas tinieblas, también están estratégicamente programados. Y Dios nos advierte de esto. Nuestros enemigos espirituales saben cuán desanimados podemos estar. No sé cómo te sientes en este momento. ¿Cuántos se sienten desanimados? ¿Cuántos se sienten cansados? ¿Cuántos se sienten enojados? ¿Cuántos se sienten en este momento orgullosos? ¿Cuántos se sienten autosuficientes? Pregúntese en este día cómo se siente. Pero déjame decirte que el enemigo sabe tu estado de ánimo. Dice este versículo: matemos y hagamos cesar la obra. Los enemigos del pueblo de Dios querían dar cumplimiento a su plan, pero esto era sarcástico, porque si realmente estos hombres estaban orando en fe, estos hombres estaban plenamente convencidos que la única manera de dejar esos muros era solamente matándolos a ellos. Esto no puede decirse tal vez de muchos siervos hoy por hoy, en la actualidad. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo sabe lo que ha hecho y lo que está haciendo alrededor de las iglesias. El diablo tal vez dice: no es necesario matarlos ya, estos siervos. Yo ya los tengo muy ocupados, ya los tengo tan distraídos, ya ni siquiera oran, ya no leen la Biblia, ya no ayunan, son prácticamente nulos en la obra de Dios. La obra de Dios, amados hermanos, se hace con los hijos de Dios en el lugar que corresponde. Si usted recibe una nueva invitación en este mes para evangelizar, hágalo. Hágalo, amado hermano. No le diga a Dios: estoy ocupado. No le diga a Dios: estoy cansado. No le diga a Dios: ya trabajé mucho. Dígale a Dios: heme aquí, envíame a mí. ¿Usted le puede decir eso a Dios? He aquí, envíame a mí. El Dios quiere, Dios desea y anhela, el Dios todopoderoso, que sus hijos le digan: aquí estoy, papito lindo, envíame a mí. ¿Cuántos de ustedes le pueden decir hoy al Señor: envíame a mí? ¿Cuántos le pueden decir al Señor: he aquí, envíame a mí? Finalmente, amados hermanos, la última acción, la unidad. Sí, la previsión, la oración de fe y obras, la fortaleza que tenemos que buscar en el Señor para poder resistir los ataques, pero finalmente la unidad. Nos preparamos como uno en Cristo. Nos preparamos como uno en Cristo delante de Dios para poder decirle al enemigo: somos hijos del que vive y reina. El enemigo retrocede. Versículos 13 y 14 dice lo siguiente de Nehemías 4: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? ¿A quién los puso ahí? Puse, dice, al pueblo por familias. Qué linda expresión. Al pueblo por familias, con espadas, con lanzas y con arcos.
Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y vuestras casas. El pueblo tuvo una participación fundamental. Todos ellos fueron llamados por familias. Y Nehemías organiza la defensa, y nosotros como pueblo de Dios también estamos llamados a hacerlo. La familia tiene que ser fortalecida. Estos versículos nos dicen lo que hizo Nehemías, pero también es importante comprender y poder pensar en lo que Nehemías pudo haber hecho en esta situación. Nehemías actuó de la manera que Dios le pidió, pero si hubiese actuado de otra manera, ¿cuál hubiese sido la postura de Nehemías? Tal vez en primer lugar pudo haber dicho respecto a lo espiritual que pudo haber llegado a él de manera legalista: bueno, hermanos, estamos confiados en que Dios nos va a ayudar, así que regresemos a nuestras casas. Ya hemos orado por esto y creemos que el Señor nos va a liberar de alguna manera. Nehemías no hizo eso. Nehemías los llamó, Nehemías los preparó, Nehemías les dio todo lo que necesitaban preparando la defensa. Pudo haber también entrado en pánico Nehemías y haber dicho: bueno, todo esto lo tengo que hacer yo solo, ¿y ahora qué hago? Pero Nehemías no actuó de esa manera. Nehemías lo hizo de otra manera. Confió en Dios y tranquilamente sabía que Dios le iba a dar la victoria. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar la victoria a pesar de toda adversidad? ¿Usted cree que Dios, su Dios, mi Dios, es capaz de darnos la victoria? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. En otras palabras, les dio armadura, les dio herramientas, les dio arma. En estos tiempos, amado hermano, ¿usted tiene puesta la armadura de Dios? ¿Usted tiene puesta la armadura de Dios? ¿Usted se puso ya las sandalias? ¿Ya se puso el casco? ¿Anda con su escudo? ¿Anda con su espada? ¿Anda con el cinto? ¿Cómo usted está preparado para enfrentar esta guerra? ¿Cómo usted se prepara, amados hermanos, para enfrentar estos tiempos difíciles? Tenemos que actuar con seriedad como hijos de Dios. Tenemos que tener la armadura completa. Tenemos, amados hermanos, que pelear con todo lo que Dios nos ha dado. Pero también dice: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Nehemías puso en su mente la perspectiva correcta. Si usted cree que Dios es débil, usted está en lo incorrecto. Si usted cree que su Dios es pequeño, está en lo incorrecto. Si usted cree que hay otros dioses por encima del Dios vivo y verdadero, está en la vía incorrecta. Pongámonos en perspectiva, y es lo que hizo Nehemías. Primera de Juan 4:4 dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios, amados hermanos. Levantémonos en este día y peleemos por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Orando y actuando. Significa predicando. Predicando con nuestro testimonio, predicando con nuestras vidas, llevando a esas vidas, amados hermanos, por el buen camino, el camino del Señor. Usted está desafiado en este día a buscar la presencia de Dios y a desafiarse a pelear por aquellas personas que aún están en el mundo, destruyendo sus vidas, destruyendo sus hogares, destruyendo sus familias. Para Dios nada es imposible si usted le busca de manera correcta. Termino con este versículo 15 de Nehemías 4. Y cuando oyeron nuestros enemigos que no habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Volvámonos, amados hermanos, a hacer lo que Dios nos envió a hacer. Busquemos en este día el rostro de Dios. Desafiémonos en acción a cumplir nuestra visión. La visión de Dios en tu vida, amado hermano, es que tú le sirvas a Él en su obra, pero en base a sus preceptos, a sus lineamientos, a sus directrices. Busquemos de Dios, amados hermanos. Quiero que te pongas en pie. Quiero que te desafíes en este día, realmente desde la perspectiva de Dios, a cumplir esta visión. Tal vez
durante este año ya no volvamos a hablar de este tema, pero que lo que hemos visto en estos 4 últimos domingos o en estas 4 últimas semanas haya sido de mucha bendición respecto a la vida de Nehemías, respecto a la visión, respecto al ejercitarnos en oración para que esta visión nazca, a lo que tenemos que accionar, a ser previsivos, a ser hombres y mujeres de oración, de fe y de obras, al buscar la fortaleza en Dios, pero sobre todo, amado hermano, la unidad. Cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, amados hermanos, ese fue el resultado de un pueblo unido, de una iglesia unida, de una iglesia que se edifica en oración. Yo te hago una pregunta en este día: ¿tu familia está unida? ¿Tienes una familia unida o una familia resquebrajada por resentimientos, por dolores, por peleas, por pleitos, por celos, por envidias? ¿Tú tienes una familia unida por la sangre de Cristo? ¿O algunos todavía no son cristianos? ¿Pero qué estamos haciendo? A más de orar, ¿le estamos predicando la palabra? Hoy tenemos la oportunidad de abrir una célula en nuestra casa. Solo los valientes se desafían a abrir una célula, y hoy la vamos a hacer a través de una plataforma como es el Zoom. ¿Qué te toca hacer? Compartir el evangelio una vez a la semana, 40 minutos. ¿Eso es mucho pedir? Si el amor por tu prójimo es tan grande, creo que es muy poco lo que vas a hacer ahora, ¿no? Pero si viene de Dios, amado hermano, es el propósito y es el plan perfecto hoy para alcanzar esas almas para Cristo. Te animo a buscar tus armas, te animo a levantarte en oración, a levantarte en acción, y levantemos los muros que aún faltan por construir en nuestras vidas, en nuestra iglesia, hasta cuando Dios en su plan perfecto diga: hasta aquí. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde tú reflexionas sobre lo que Dios ha hecho en tu vida, sobre lo que tú crees que pudiste haber hecho también. Hay muchas cosas por hacer. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Más violencia, más destrucción, más pérdida de valores, si es que todavía quedan algunos, para los que vienen. Piensa en tus niños, en tus nietos, piensa en tus sobrinos, piensa en los que están por venir, los que vienen atrás, lo que tendrán que enfrentar. Y la iglesia de Cristo está llamada, amados hermanos, a seguir trabajando en la obra. Hay mucho que hacer. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad. No hay nada más maravilloso, Señor, que estar en tu casa. No hay nada más maravilloso, Señor, que recibir tu palabra. Padre bendito, Padre santo, mucha gente se incomoda, pero tal vez vamos al cine y estamos 3 horas bien sentados y no nos pica nada. Pero qué hermoso es poder estar en tu casa, mi Dios amado, 3 horas y saber que todo en nosotros se renueva y se edifica y se fortalece. Padre bendito, gracias, porque este es el tiempo donde tú y yo y este pueblo, Padre bendito, uno en Cristo Jesús, podemos sentir, Padre bendito, Padre santo, tu gloria y tu presencia y la administración de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque tu Espíritu Santo, el que ministra, el que habla, el que redarguye. Padre bendito, gracias. Gracias te damos a ti, mi Dios y mi Rey, por lo que haces, por lo que harás en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque somos desafiados, animados y fortalecidos por medio de tu palabra a seguir trabajando en tu obra. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Gracias a ti, Señor, porque obras en tu pueblo, porque hablas a tu pueblo, porque ministras a tu pueblo, porque tu pueblo, Señor, se edifica y se fortalece por medio de tu Espíritu Santo.
por medio de tu palabra, palabra viva y eficaz, esa palabra que nos nutre y nos permite crecer y madurar espiritualmente. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.